Empieza a notar que las letras del periódico bailan por las mañanas cuando intenta leer las noticias locales, que la luz del pasillo o la lámpara de la mesita de noche ya no parece suficiente para descifrar la etiqueta de un frasco, que necesita acercarse peligrosamente al televisor o alejar el teléfono móvil estirando el brazo al máximo para poder leer un simple mensaje de texto de sus nietos. Y lo primero que piensa lo que le han dicho toda su vida, la excusa que la sociedad le ha implantado en la mente es, bueno, es normal, ya tengo más de 60 años, la vista se gasta, es la ley de la vida. Escúcheme muy bien. Esa es una de las mentiras más destructivas y paralizantes que la medicina moderna ha permitido que usted crea. Perder la visión, ver cómo el mundo a su alrededor se vuelve opaco, cómo los colores vivos de un domingo en familia se apagan hasta volverse grises y borrosos, a medida que envejece de ninguna manera, es una ley de vida. No es un peaje obligatorio que usted deba pagar por el simple hecho de cumplir años. Si usted cree que sus ojos simplemente están caducando como un producto viejo en un estante, está siendo cruelmente engañado. Hablo directamente con usted, que ya ha pasado la barrera de los 60 o 70 años. Usted, que es una persona profundamente responsable con su salud. Usted se levanta cada mañana y toma religiosamente su pastilla para la presión arterial junto con su primer sorbo de agua. Revisa su glucosa meticulosamente, se traga la píldora para el colesterol que le recetaron hace una década. Asiste a sus citas médicas en el centro de salud cada varios meses. Se somete a los análisis de sangre rutinarios y al final de la consulta, escucha a su médico decirle con una sonrisa apresurada que todo está bajo control, siga así. Usted hace los deberes. Usted sigue las reglas al pie de la letra. Se priva de ciertas comidas, intenta caminar por las tardes, hace exactamente lo que el sistema le ha indicado. Y, sin embargo, a pesar de ser el paciente modelo, hay un deterioro sordo, constante y alarmante, que no se detiene. Usted se mira al espejo por las mañanas y se da cuenta de que, aunque su historial clínico diga que está dentro de los límites aceptables, sus ojos le están contando una historia completamente diferente. Una historia aterradora que el papel del laboratorio no refleja. Y ese es exactamente el peligro más grande al que se enfrenta hoy. El verdadero riesgo para sus ojos, el que lo acecha a diario, no anuncia su llegada con un dolor punzante e insoportable. No se manifiesta con los ojos inyectados en sangre, ni con una ceguera repentina y dramática de la noche a la mañana. Es un asesino biológico completamente silencioso, paciente y sumamente educado. Trabaja en la absoluta oscuridad, robándole milímetros de visión cada tarde, mientras usted mira su programa favorito, destruyendo millones de sus células visuales más preciosas, mientras usted duerme plácidamente en su cama, engañado por la falsa seguridad de que todo está bien simplemente porque se tomó sus medicinas. Es un daño acumulativo, invisible, que se esconde cobardemente detrás de la excusa del simple cansancio visual. He visto a tantos pacientes sentarse en la silla de mi consulta, apretando las manos sobre sus rodillas con los nudillos blancos, por la tensión mirándome con una mezcla de profunda frustración, desconcierto y un miedo absoluto que intentan disimular diciéndome: «Pero doctor, yo no lo entiendo. Mis números de la diabetes están bien. El cardiólogo me dijo hace un mes que mi presión está perfecta. Yo no como dulces en exceso. Sigo todas las indicaciones al pie de la letra. ¿Por qué siento que me estoy quedando ciego poco a poco? ¿Por qué cada día veo un poco peor si estoy haciendo las cosas bien?» Esa es la pregunta que destroza el alma y que resuena en los pasillos de las clínicas todos los días. Lo que está ocurriendo realmente sucede en ese enorme espacio invisible entre la última vez que le tomaron la tensión y el día de hoy. Hay un proceso destructivo en marcha. Hay un veneno cotidiano, un destructor celular constante, legal y altamente agresivo que usted probablemente consumió esta misma mañana en su desayuno, creyendo genuinamente que era inofensivo. Este elemento está asfixiando las células más delicadas de su retina, bloqueando la microcirculación que mantiene sus ojos vivos. Y nadie en el sistema tradicional de salud de 5 minutos por paciente le está hablando de ello.
Este veneno está acelerando la muerte celular en sus ojos, a una velocidad que ninguna de las pastillas que usted guarda celosamente en su pastillero puede detener. Y sé perfectamente cuál es su mayor temor, porque lo escucho todos los días en mi clínica. Sé que a estas alturas de su vida no le aterra la muerte. A usted le aterra perder su preciada independencia. Le aterra el día en que sus ojos no le permitan reconocer con claridad el rostro de sus nietos al entrar por la puerta. Le aterra la idea de tener que pedir ayuda para ir al baño en medio de la noche, para prepararse un simple café en su propia cocina, o para cruzar la calle de su barrio. Le aterra convertirse en una carga pesada para sus hijos, pasar de ser el pilar fuerte e independiente de la familia a ser el anciano al que hay que vigilar y cuidar las 24 horas del día, porque sus propios ojos le han traicionado. Pero aquí es donde debo pedirle que preste la máxima atención y respire profundamente, porque hay una verdad biológica oculta que la industria a menudo pasa por alto o prefiere ignorar deliberadamente. Su cuerpo, incluso a los 60, 70 u 80 años, posee un mecanismo de regeneración celular absolutamente fascinante, especialmente en las áreas críticas de la mácula y la retina. Existe una vía biológica natural, profunda y poderosa, libre de intervenciones quirúrgicas invasivas de alto riesgo y libre de gotas químicas perpetuas que solo enmascaran el síntoma temporalmente. Es un mecanismo de limpieza y reconstrucción que, si se le dan las herramientas exactas, puede detener esta masacre celular casi de inmediato. Si se activa correctamente, el cuerpo humano sabe perfectamente cómo empezar a rescatar esas células asfixiadas, frenar en seco el deterioro y, en muchos casos asombrosos, restaurar una claridad y nitidez que usted creía perdida para siempre en el pozo de la vejez. Hoy, a lo largo de este video, le prometo que voy a revelar exactamente cuál es ese veneno invisible que debe expulsar de su vida de una vez por todas. Y le entregaré un protocolo clínico preciso de 30 días para encender ese motor de regeneración visual. Soy el Dr. Alejandro Morales. Llevo años en la práctica clínica diaria, viendo a miles de pacientes pasar por este mismo calvario visual. No le hablo desde la comodidad de una torre de marfil académica, ni basándome únicamente en teorías frías y distantes de libros de texto. Le hablo desde la trinchera de la medicina real. He visto demasiados ojos apagarse innecesariamente. He firmado demasiados diagnósticos de cataratas severas y degeneración macular irreversible que podrían haberse evitado por completo si alguien hubiera tenido el valor y el tiempo de sentarse, mirarle a los ojos y explicarle esta verdad que otros callan. Mi compromiso inviolable en este canal es hablarle con la misma franqueza, el mismo respeto y la misma urgencia con la que le hablaría a mi propia madre o a mi propio padre sentado en el salón de mi casa. Sin rodeos inútiles, sin términos médicos incomprensibles diseñados para intimidar, pero con la firmeza implacable que su salud visual exige en este preciso momento vital para rescatar su futuro. Antes de adentrarnos en la solución y revelarle el protocolo exacto, necesito saber si usted ya está sintiendo este peligro inminente en su propia piel. Vaya a la sección de comentarios en este momento y escriba simplemente: ¿veo más borroso o necesito más luz? Bloque 1. El enemigo invisible, el azúcar. Para entender cómo detener esta tragedia silenciosa, primero debemos desenmascarar al culpable. El veneno más destructivo para sus ojos, aquel que consume la inmensa mayoría de las personas mayores todos los días, asumiendo que es inofensivo, es el azúcar refinado y los carbohidratos de alto índice glucémico. Sé perfectamente que tal vez esperaba escuchar el nombre de un químico impronunciable o de un aditivo industrial extraño, pero la realidad clínica es mucho más cotidiana y, por lo tanto, mucho más peligrosa. Permítame explicarle, sin términos médicos complicados, ¿por qué ese pan blanco del desayuno, ese jugo de frutas envasado o esa cucharadita de azúcar en su café están devastando su vista? Cuando usted consume estos alimentos, su nivel de glucosa en sangre se dispara drásticamente. Esta avalancha de glucosa desencadena un proceso biológico implacable llamado glicación. Imagine por un momento
que vierte un frasco de mermelada espesa y pegajosa dentro de los engranajes de un reloj suizo de precisión. Al principio, el reloj seguirá haciendo tic-tac, pero poco a poco esa sustancia viscosa atrapará el mecanismo hasta paralizarlo por completo. La glicación hace exactamente eso. Las moléculas de azúcar viajan por su sangre y se pegan a las delicadas proteínas de sus ojos, especialmente en la retina y el cristalino. Un estudio monumental publicado en la prestigiosa revista Archives of Ophthalmology, que siguió a 20.000 adultos durante 15 largos años, arrojó una verdad irrefutable. Aquellos con niveles de azúcar en sangre constantemente elevados, incluso sin tener un diagnóstico oficial de diabetes, presentaban un 76% más de probabilidades de desarrollar cataratas y 3 veces más riesgo de sufrir degeneración macular. Este engranaje de destrucción opera a través de 4 procesos letales. El primer proceso es el daño directo a la microcirculación de la retina. Su retina tiene más células sensibles a la luz por centímetro cuadrado que cualquier otro tejido de su cuerpo, y para sobrevivir, exigen un flujo constante, limpio y abundante de oxígeno y nutrientes. El azúcar elevado corroe y destruye los pequeñísimos vasos sanguíneos que alimentan esta zona, cortando su suministro vital. Es literalmente como si le quitara el agua a una planta en pleno verano. Se marchita en silencio y muere. El segundo proceso es la formación de cataratas. El cristalino de su ojo es una lente natural, transparente, hecha de proteínas organizadas con una perfección milimétrica. El exceso de azúcar provoca que estas proteínas se agrupen, se oxiden y se vuelvan opacas. Es como mirar a través de una ventana que lentamente se va llenando de manchas de grasa hasta que el paisaje desaparece. El tercer proceso es el aumento de la presión intraocular. Este exceso de azúcar altera el drenaje de los fluidos dentro de su ojo, aumentando la presión interna y aplastando lentamente el nervio óptico, lo que nos lleva al temido glaucoma, la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. Finalmente, el cuarto proceso es la inflamación crónica sistémica. El azúcar enciende un fuego inflamatorio en todo su cuerpo, acelerando el envejecimiento y la muerte celular de todas las estructuras oculares. El mayor drama de este enemigo es que no duele. Usted no siente la glicación. No siente cómo se mueren sus células. Permítame contarle la historia de doña Beatriz, una de mis pacientes de 67 años. Ella era una mujer activa, tomaba su medicación para la presión y sentía que tenía su salud controlada. Sin embargo, consumía pan blanco a diario, tomaba refrescos de vez en cuando y le encantaban los dulces de la panadería de su barrio. «Son solo pequeños gustitos, doctor. A mi edad me los merezco», me decía con una sonrisa complaciente, creyendo que sus pastillas la protegerían de todo mal. A los 70 años, la realidad la golpeó con una crueldad indescriptible. Fue diagnosticada con cataratas avanzadas y principios severos de degeneración macular. La recuerdo sentada frente a mí, llorando en silencio, aterrorizada ante la inminente realidad de no poder cocinar para sus nietos, ni salir a la calle sin ir del brazo de su hija. Le tuve que decir la dura verdad. «Beatriz, si hubiéramos controlado ese azúcar hace 5 años, hoy no estaríamos hablando de ceguera». Ese es el precio de la complacencia. El precio de creer que los medicamentos lo curan todo mientras seguimos ingiriendo el veneno. Pero quiero que sepa que, si usted me está escuchando ahora mismo y aún puede ver la pantalla, todavía estamos a tiempo de frenar este desastre. Bloque 2. Los 5 cómplices ocultos. ¿Cree usted que solo el azúcar es el problema y que con dejar el postre está a salvo? Por favor, no se levante de su asiento, porque el azúcar rara vez trabaja solo. En la inmensa mayoría de las cocinas de mis pacientes mayores, he encontrado 5 cómplices ocultos que multiplican el daño celular a una velocidad aterradora. Estos son los verdaderos artífices de lo que en oftalmología llamamos la tormenta perfecta para la ceguera. El cómplice número 1 son las grasas trans y los aceites vegetales procesados industrialmente. Hablamos de la margarina que unta en su tostada, los aceites de soya, maíz o girasol refinados con los que fríe sus alimentos, y casi cualquier producto de panadería industrial.
Un estudio contundente de la Universidad de Harvard demostró que el consumo de estas grasas artificiales aumenta el riesgo de degeneración macular en un asombroso 89%. ¿La razón? Estas grasas inestables se oxidan rápidamente dentro de su cuerpo, creando un ejército de radicales libres que literalmente perforan y oxidan las membranas protectoras de las células de sus ojos. Es el equivalente biológico a rociar ácido sobre un tejido de seda. El cómplice número 2 es el exceso de sal y sodio. Los médicos siempre le advierten sobre la sal por el bien de su corazón y sus riñones, pero casi nunca le explican lo que le hace a su vista. El sodio en exceso provoca una retención masiva de líquidos y un aumento de la presión sanguínea que castiga sin piedad los vasos capilares ultradelicados de su retina. Además, eleva peligrosamente la presión intraocular, empujándolo hacia el abismo del glaucoma. Si usted consume más de 1500 miligramos de sodio al día, está jugando a la ruleta rusa con su nervio óptico. El cómplice número 3 es el alcohol en exceso. Una copa de vino tinto ocasional en la comida no es el problema, pero si usted sobrepasa las 2 bebidas diarias, está creando un bloqueo químico en su hígado que impide la absorción de vitaminas críticas para su visión, específicamente la vitamina A y compuestos antioxidantes esenciales. Investigadores australianos confirmaron que las personas que abusan del alcohol tienen 4 veces más probabilidades de desarrollar cataratas prematuras y ceguera nocturna severa. El cuarto cómplice es el tabaco, y esto incluye el humo de segunda mano. Fumar es un acto de devastación directa para sus ojos. La nicotina y los miles de químicos tóxicos del cigarrillo constriñen los vasos sanguíneos, reduciendo drásticamente el flujo de oxígeno a la retina, al tiempo que depositan metales pesados y toxinas directamente en los tejidos oculares. Las estadísticas son implacables. Los fumadores tienen 3 veces más riesgo de sufrir degeneración macular irreversible. Si usted fuma, apagar ese cigarrillo hoy es la decisión médica más urgente que puede tomar para no depender de un bastón blanco mañana. Finalmente, el quinto cómplice es la exposición descontrolada a la luz azul. En esta era moderna, nuestros mayores pasan horas frente a televisores LED, teléfonos móviles y tabletas sin ninguna protección. Esta luz artificial penetra hasta el fondo de su retina, generando un estrés oxidativo profundo que asesina a las células fotorreceptoras. Un estudio de la Universidad de Toledo advirtió que la luz azul acelera la muerte macular. Tomemos el caso de don Javier, un paciente de 68 años cuya rutina de jubilado parecía inofensiva. Javier desayunaba tostadas con margarina, grasas trans, almorzaba alimentos fritos y salados, sodio, fumaba medio paquete al día, tabaco, se tomaba 3 cervezas viendo el fútbol por la noche, alcohol, y pasaba unas 6 horas diarias frente a un gran televisor LED, luz azul. Todo esto acompañado de su medicación para estar sano. Javier no sentía dolor, pero a los 70 años su visión se desplomó tan rápido que en cuestión de meses su oftalmólogo le retiró la licencia de conducir. La pérdida de su coche significó la pérdida total de su independencia. Ya no podía ir a visitar a sus amigos al centro ni hacer sus propias compras. La combinación de estos 5 cómplices silenciosos con un nivel de azúcar mal controlado lo arrastró a una dependencia absoluta que lo deprimió profundamente. Eliminar estos venenos de su despensa y de su rutina no es una simple sugerencia médica, es una orden de rescate para su autonomía. Bloque 3. Las 5 señales de alerta temprana. El cuerpo humano es una máquina extraordinariamente noble, y sus ojos jamás se rinden sin antes intentar advertirle. El problema, y la tragedia que veo a diario en mi consulta, es que el daño avanza en el más absoluto silencio, hasta que usted ya ha perdido entre el 40% y el 50% de su capacidad visual. Para cuando usted nota que no puede leer las letras grandes del periódico, la mitad de sus células visuales ya han muerto de asfixia. Sin embargo, mucho antes de llegar a ese punto crítico e irreversible, sus ojos le envían pequeños gritos de auxilio, señales sutiles que la mayoría de los adultos mayores
ignoran o atribuyen erróneamente al simple cansancio o a la edad. Si usted reconoce 2 o más de las siguientes 5 señales, le aseguro como médico que sus células visuales ya están bajo un ataque severo y necesita actuar hoy mismo, no la próxima semana. La primera señal de alerta es la visión borrosa intermitente, especialmente después de comer. No me refiero a la necesidad normal de usar gafas para leer de cerca. Hablo de esos momentos frustrantes en los que, de repente, la visión se le nubla sin razón aparente. A menudo 1 o 2 horas después de una comida rica en carbohidratos o dulces. Lo que está sucediendo es que los picos drásticos de glucosa en su sangre están alterando la densidad de los fluidos dentro de su cristalino, haciéndolo hincharse y desenfocando su visión. Si esto le ocurre varias veces por semana, su cuerpo le está rogando que detenga el envenenamiento por azúcar. La segunda señal es la necesidad de cada vez más luz para leer o realizar tareas. ¿Recuerda cuando hace un par de años podía leer su libro favorito con la luz suave de la sala? Si ahora necesita encender la lámpara de techo, acercarse a la ventana y además usar una luz direccional solo para ver las letras, no es que las bombillas de hoy sean peores, es que las células de su retina están perdiendo aceleradamente su sensibilidad a la luz, siendo este uno de los primeros y más claros síntomas clínicos de la degeneración macular. La tercera señal es que los colores comienzan a verse apagados, lavados o con un tono amarillento. Si usted nota que los rojos ya no son vibrantes, que los azules se ven grises o que el mundo parece cubierto por un filtro viejo y amarillento, preste mucha atención. Este es el aviso temprano de la formación de cataratas. Su cristalino, que debería ser transparente como el cristal, se está oxidando y volviendo opaco, filtrando y robándole la vitalidad a los colores. Esta señal aparece años antes de que el oftalmólogo pueda ver la catarata madura en un examen de rutina. La cuarta señal es un aumento repentino de moscas volantes o puntos negros en su campo visual. Tener una pequeña manchita flotando ocasionalmente puede ser normal, pero si de pronto nota una lluvia de puntos oscuros, telarañas o manchas que se mueven al mover los ojos, cuidado. Esto puede indicar pequeñas hemorragias en la retina o un desprendimiento de vítreo inducido por la inflamación crónica y los picos de presión arterial. La quinta y última señal es la dificultad extrema para ver de noche o adaptarse a los cambios de luz. Si le aterra conducir al anochecer porque las luces de los otros coches lo ciegan, o si al entrar de la calle soleada a su casa oscura se queda a ciegas tropezando con los muebles durante varios minutos. Sus células bastones, las encargadas de la visión nocturna, están agonizando. Es una señal clásica de daño retiniano progresivo y falta de nutrientes clave. Conocí a doña Lucía, una paciente maravillosa que presentaba exactamente estas 5 señales. Estaba aterrada, convencida de que terminaría en una silla en un rincón de la casa de su hijo, siendo una carga para su nuera. «Siento que me apagan la luz poco a poco, doctor», me confesó con la voz rota. Afortunadamente, ella no ignoró las señales. Intervenimos drásticamente, cortamos los venenos de raíz y comenzamos un protocolo estricto de nutrición celular. Al cabo de 6 meses, su recuperación fue tan notable que su oftalmólogo habitual se quedó sin palabras al revisar sus escáneres, diciéndole que sus ojos parecían los de una persona 10 años más joven. Lucía salvó su independencia porque supo escuchar el susurro de sus ojos antes de que se convirtiera en un grito de ceguera. Bloque 4. Los 7 superalimentos de regeneración. Ahora que hemos identificado y expulsado a los enemigos de nuestro cuerpo, es el momento de la esperanza, de la reconstrucción clínica. Muchos de mis pacientes llegan creyendo que el daño visual es una calle de un solo sentido, pero la ciencia nos ha demostrado lo contrario. Basándonos en docenas de investigaciones científicas rigurosas y de manera muy especial en el monumental estudio clínico AREDS-2 del Instituto Nacional de Ojos de Estados Unidos, hemos comprobado que al introducir moléculas específicas, el ojo tiene una capacidad de regeneración asombrosa. No le hablo de remedios caseros sin fundamento. Le hablo de 7 superalimentos que actúan como auténticos fármacos naturales, materiales de construcción puros que su retina necesita desesperadamente
para reparar el daño oxidativo y devolverle la claridad visual. El primer pilar de la regeneración son los vegetales de hoja verde oscura: espinacas, col rizada, kale, acelgas y berros. Estas hojas no son simples guarniciones. Son cápsulas concentradas de dos nutrientes milagrosos llamados luteína y zeaxantina. Estos compuestos viajan por su torrente sanguíneo y se depositan directamente en la mácula de su ojo, formando una barrera física actuando como unas gafas de sol internas que absorben y neutralizan la destructiva luz azul y los radicales libres antes de que quemen sus células. El estudio AREDS 2 demostró que una taza diaria de espinacas cocidas reduce el riesgo de ceguera por degeneración macular en un 25%. El segundo superalimento son los pescados grasos de agua fría: salmón salvaje, sardinas, caballa y trucha. Sus ojos están literalmente hechos de grasa. El 60% de las membranas de sus células visuales están compuestas por un ácido graso llamado omega-3 DHA. Si usted no consume este pescado, sus células no pueden reconstruir sus paredes dañadas, llevándolo a la sequedad ocular crónica y a la inflamación retiniana. Comer pescado graso 2 o 3 veces por semana es innegociable para un adulto mayor. El tercer alimento regenerador son los arándanos y los frutos rojos oscuros. Estas pequeñas joyas contienen altas dosis de antocianinas, poderosos antioxidantes que reparan y fortalecen las paredes de los frágiles capilares sanguíneos que nutren el ojo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos británicos consumían mermelada de arándanos antes de sus misiones nocturnas porque mejoraba drásticamente su capacidad de ver en la oscuridad. La ciencia moderna validó esta historia. Los arándanos aceleran la producción de rodopsina, la proteína que nos permite ver cuando hay poca luz. El cuarto grupo son las zanahorias y el camote, batata, famosos por su riqueza en betacaroteno. Su cuerpo convierte este compuesto en vitamina A pura, el elemento fundamental que previene la ceguera nocturna y mantiene la córnea lubricada y transparente. El quinto superalimento, a menudo injustamente demonizado, son los huevos orgánicos. Las yemas de huevo son una de las fuentes más biodisponibles de luteína y zeaxantina. Es decir, la grasa natural del huevo permite que su cuerpo absorba estos nutrientes oculares de manera mucho más eficiente que si los comiera solos en una ensalada. El sexto alimento esencial son las nueces y almendras, cargadas de vitamina E. Piense en la vitamina E como el escudo protector que envuelve cada célula de su ojo, impidiendo que el estrés oxidativo las rompa desde afuera. Un pequeño puñado al día detiene la progresión del daño celular. Finalmente, el séptimo superalimento son los pimientos rojos y naranjas crudos. Tienen más vitamina C que cualquier cítrico. Sus ojos necesitan niveles altísimos de vitamina C para mantener la elasticidad y resistencia de los vasos sanguíneos y retrasar la formación de cataratas. Tomemos el ejemplo de don Felipe, de 72 años, quien sufría de cataratas incipientes y un inicio de glaucoma. Él integró religiosamente estos 7 alimentos en su dieta diaria: huevos con espinacas al despertar, salmón y ensalada de pimientos al mediodía, y un puñado de nueces y arándanos a media tarde. En solo 4 meses de disciplina nutricional inquebrantable, logró detener por completo el avance de sus cataratas y reducir su presión intraocular. La nutrición real fue su bisturí más efectivo. Bloque 5. Suplementación inteligente versus marketing. Llegamos a un punto crítico donde debo hablarle con la máxima dureza y honestidad profesional. Si usted entra hoy a cualquier farmacia o busca en Internet, será bombardeado por cientos de frascos coloridos, fórmulas milagrosas y gotas desintoxicantes que prometen devolverle la vista de un águila a cambio de vaciar su pensión. Como médico, me indigna profundamente ver cómo la industria del marketing se aprovecha del miedo a la ceguera de nuestros mayores para venderles basura encapsulada que carece de la más mínima evidencia científica. Olvídese del ginkgo biloba para la vista. Olvídese de las sobredosis tóxicas de vitamina A pura. Y por favor, tire a la basura cualquier producto que diga detox ocular.
Nada de eso funciona. Lo único que verdaderamente respaldamos en la comunidad oftalmológica seria es la ciencia comprobada. Y aquí es donde brilla el estándar de oro mundial. La fórmula AREDS 2. El Instituto Nacional de Ojos de Estados Unidos no se basó en suposiciones. Gastaron millones de dólares y dedicaron una década entera a probar miles de combinaciones en pacientes reales hasta encontrar la mezcla bioquímica exacta que realmente frena la ceguera. Esta fórmula, que usted debe buscar explícitamente en la etiqueta de la farmacia, contiene dosis precisas que no se pueden alterar. 500 mililitros de vitamina C, 400 unidades internacionales de vitamina E, 80 mililitros de zinc, 2 ml de cobre, para compensar la absorción del zinc, 10 ml de luteína y 2 ml de zeaxantina. Esta combinación exacta ha demostrado clínicamente reducir el riesgo de progresión hacia la ceguera severa en un 25%. Es crucial que respete la dosis. Tomar más cápsulas de las recomendadas no le dará mejor vista. Al contrario, el exceso de zinc puede ser altamente tóxico para su organismo. A esta base sólida de AREDS 2, debemos añadirle los refuerzos estratégicos. Si usted no es constante comiendo salmón salvaje, la suplementación con un omega 3 de alta pureza, busque siempre que tenga al menos 500 miligramos de DHA y 250 mg de EPA, es obligatoria. El omega 3 no solo actúa como el ladrillo que reconstruye la retina, sino que es el tratamiento médico más efectivo para el síndrome del ojo seco, una tortura silenciosa que afecta a casi todos mis pacientes mayores de 65 años. Recuerdo perfectamente el caso de doña Marta, de 69 años. Ella llegó a mí con un diagnóstico reciente de degeneración macular. Estaba desesperada, convencida de que su destino era la oscuridad total en un par de años. Descartamos todos los suplementos inútiles que le habían vendido por televisión y establecimos un protocolo clínico férreo. Fórmula AREDS 2 diaria junto con su desayuno y 1000 miligramos de omega 3 puro con la comida principal para asegurar su absorción. Marta fue una paciente ejemplar. No falló un solo día. En su revisión anual, un año después, el escáner macular mostró que la progresión de la enfermedad se había detenido por completo. Doctor, mis ojos han dejado de empeorar. Para mí, esto es un milagro, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero no fue un milagro, fue la aplicación estricta de la ciencia clínica. Los suplementos correctos salvan vidas, pero recuerde siempre mi regla de oro. Los suplementos refuerzan una dieta limpia. Jamás podrán compensar el daño si usted sigue desayunando pan dulce y veneno cada mañana. Bloque 6. El protocolo de 30 días. Plan de acción. Ha llegado el momento de la verdad. Dejar de lamentarse y pasar a la acción concreta. Lo que voy a entregarle ahora no es un consejo amigable. Es un protocolo médico estructurado de 30 días que ha salvado la independencia de miles de pacientes. Es un camino exigente, pero la recompensa es conservar su capacidad de ver el rostro de las personas que ama. Este protocolo se divide en 3 fases innegociables. La fase 1, del día 1 al 7, es la fase de eliminación total. Durante esta primera semana su único trabajo es limpiar su sistema de toxinas. Tiene que vaciar su despensa, 0 azúcar refinado, 0 pan blanco, 0 bebidas azucaradas, 0 aceites industriales y margarinas. Sé que los primeros 3 días serán duros. Sentirá fatiga, algo de dolor de cabeza y un fuerte antojo por los dulces. Ese es su cuerpo experimentando el síndrome de abstinencia de la glicación. Resista. Beba infusiones y agua. En esta semana su visión no mejorará, pero el daño celular y la hemorragia silenciosa de sus ojos se detendrá por fin. La fase 2 abarca del día 8 al 21. Es la nutrición intensiva. Ahora que el sistema está limpio, inundamos el cuerpo con los 7 superalimentos. Su nuevo menú diario será simple pero profundamente curativo. Al despertar, 2 huevos orgánicos con una generosa porción de espinacas salteadas en aceite de oliva y su cápsula de AREDS 2. A media mañana, un puñado de nueces y arándanos frescos. En el almuerzo, una pieza de salmón salvaje o sardinas,
acompañada de ensalada de hojas oscuras, pimientos rojos crudos y su suplemento de omega 3. Por la noche, pechuga de pollo con camote asado. Durante esta segunda fase, comenzará a notar cambios reales. Al llegar la noche, sus ojos no arderán tanto. Sentirá que producen sus propias lágrimas naturales de nuevo, y sutilmente, los colores a su alrededor comenzarán a recuperar su viveza. La fase 3, del día 22 al 30, es la de optimización y hábitos protectores. Aquí blindamos los resultados adquiridos. Aquí blindamos los resultados adquiridos. Deberá implementar la regla clínica del 20-20-20. Si está leyendo o viendo televisión, cada 20 minutos debe obligarse a mirar a un objeto lejano, a unos 6 metros de distancia, durante 20 segundos para relajar el espasmo de los músculos de enfoque. Además, incorporaremos ejercicios oculares vitales como el palming. 2 veces al día, frote sus palmas enérgicamente hasta generar un calor intenso. Cierre los ojos y cubra sus cuencas oculares con las palmas cálidas sin presionar los globos oculares. Respire profundamente en la oscuridad total durante 2 minutos. Este simple acto relaja el nervio óptico y mejora el flujo sanguíneo de manera asombrosa. Por último, active el filtro de luz azul en todos sus dispositivos electrónicos a partir de las 6 de la tarde y jamás, bajo ninguna circunstancia, salga de casa sin gafas de sol, con protección UV 100%. Quiero despedirme contándoles sobre don Alberto, un hombre orgulloso de 73 años. Cuando llegó a mi consulta, otro médico ya le había extendido el papel para programar su cirugía de cataratas, diciéndole que era inevitable. Alberto se negó a rendirse sin luchar. Aplicó este protocolo de 30 días con la precisión de un relojero. Toleró la abstinencia del azúcar, comió sus espinacas, tomó su fórmula AREDS y su omega 3 rigurosamente, y practicó el palming cada mañana. Al cabo de 3 meses, cuando evaluamos su presión intraocular, había caído de 19 a unos saludables 15 milímetros de mercurio. La inflamación de su mácula se había reducido y, lo más impactante, sus cataratas se habían paralizado por completo, mejorando su agudeza visual de 20-40 a 20-30. La cirugía fue cancelada. Alberto recuperó el volante de su coche y la libertad de su vida. Usted no tiene que aceptar pasivamente que la ceguera y la dependencia son su destino. El poder de curación está en sus decisiones de hoy. Cierre este video, vaya a su cocina, tire el veneno a la basura y comience a reconstruir su visión ahora mismo. Nunca, nunca es demasiado tarde para volver a ver la belleza del mundo. Si solo recuerda una cosa de nuestra charla, que sea esto. La ceguera no llega de golpe. Se construye en completo silencio, día a día, mediante ese azúcar refinado que asfixia las células de su retina, sin causarle ningún dolor. Piense en esa tostada dulce o el pan blanco que ha desayunado durante años, asumiendo que un pequeño gusto rutinario no dañaría sus ojos. Quiero que sepa que este deterioro no es su culpa. Usted hizo lo que creía correcto porque simplemente nadie en el sistema médico tuvo el tiempo de explicarle cómo esos hábitos apagaban su visión. Con solo entender este mecanismo hoy, usted ya tiene una inmensa ventaja. Sus ojos tienen una capacidad de regeneración extraordinaria cuando eliminamos el veneno. Vaya a los comentarios y escriba su estado actual. Veo borroso o necesito luz. Después, suscríbase a este canal. Es una medida de protección esencial para no perderse las próximas advertencias clínicas. Hágalo, porque la próxima amenaza de la que hablaremos ataca directamente a su cerebro, robándole su memoria mucho más rápido. Nunca es tarde para empezar a ver mejor. Se lo digo porque he visto a demasiados pacientes perder su independencia por descubrir esta verdad demasiado tarde.